¿Cómo le va, ministro? Espere que dejo la viroma acá, si no va a ser complicado saludarlo. Bien, ministro de Trabajo, Julio Genesini. ¿Complicado ser ministro de Trabajo en estas épocas? Siempre hay algunas complicaciones, pero bueno, no hay nada que sea, tampoco hay que exagerar, no hay nada que sea imposible de llevar adelante, ¿no? El ministro de la Producción, su par, Luis Contigiani, hablaba el jueves ante precandidatos del Frente Justicialista, del Frente Progresista Cívico y Social, perdón, bueno, cómo se está la provincia trabajando. Y él hablaba de 170 procedimientos de crisis el año pasado y en lo que va de este año 140. ¿Qué son los procedimientos preventivos de crisis? Cuando una empresa advierte que puede tener algunos problemas, problemas en el mercado, problemas en su rentabilidad, de tener costos, dificultades para la continuidad de la empresa, se hace un procedimiento donde se hace ese planteo formalmente en el ministerio, está regulado por una ley, se abre el procedimiento, hay un periodo donde interviene también la representación sindical y allí se van discutiendo y analizando con toda la documentación las alternativas, de modo tal que la empresa de alguna u otra forma pueda encontrar los correctivos y se tomen las decisiones para que tenga continuidad. En esos casos siempre se busca, obviamente, preservar la fuente de trabajo y hay distintas alternativas. En algunos casos, por ejemplo, el año pasado, en los procedimientos preventivos de crisis se resolvía mucho con las suspensiones. Muchas empresas tenían problemas de sobrestock porque venían con un ritmo y luego hubo una caída en el mercado y había que transitar, por ejemplo, esa situación. Allí había suspensiones y otras alternativas que se utilizan, reestructuración de los sueldos, distintas variantes que mientras haya acuerdos permiten la continuidad de la empresa. Ahí hemos desarrollado un trabajo que creo que es muy importante, que se trabaja sobre todo sobre la base del diálogo social permanentemente con empleadores y con sindicatos, y en este sentido anticipándonos los acontecimientos, porque sabemos que cuando la situación llega, que los trabajadores ya no cobran el sueldo, que ya hay un conflicto, que ya es más complicado. Sin embargo, como se interviene con tiempo, en general hemos logrado durante el año pasado y lo que va de este año también, ir conteniendo estas situaciones y encontrando soluciones alternativas. Las empresas ahí van de una u otra forma logrando, digamos, mecanismos para ir corrigiendo las cosas o las coyunturas, sorteando las coyunturas que le complicaban el desenvolvimiento y luego continúan. Por ejemplo, entre el año pasado y en el primer semestre teníamos 80 procedimientos, ahora ya hay algunos más, pero aparte también venían los que se continúan del año pasado, se hacen nuevos acuerdos, se prorrogan, y tenemos alrededor de 15.000 trabajadores en esa situación. Pero que siguen trabajando. Siguen trabajando y cobrando su salario, y ahí hay algunas cuestiones donde, Ustedes también gestionan algunos repros en el intermedio. Obviamente en algunos casos se gestionan repros. Expliquémosle a la gente qué es el repro. El repro es un subsidio que se da por trabajador un poco para también la reestructuración productiva de la empresa. Se analiza esto en el Ministerio de Trabajo de la Nación, Industria, y ven, estas son alternativas, entonces mediante un periodo se hace un aporte que puede ser hasta un salario mínimo, pero normalmente son 3.000, 4.000 pesos por trabajador, por ahí 6 meses, 3 meses. Ahora este año han salido pocos repros, digamos, pero hay algunas cuestiones que justamente estamos tramitando, estaba hablando hace unos días con el ministro Triaca, y son instrumentos que son valiosos como para ir resolviendo estas coyunturas. Un poco la diferencia entre el año pasado y en los procedimientos preventivos de crisis es que no se apela tanto a las suspensiones. Por ahí sí se bajan algunos costos en el sentido que alguna parte del salario por un pedido pasa a no remunerativo. Sin embargo, el trabajador sigue cobrando, digamos, lo que iba al bolsillo, sigue cobrando el salario, pero un periodo por ahí se baja un poco el aporte que tiene que hacer a la seguridad social, y entonces a partir de ahí se puede continuar, digamos, la empresa, y cuando se normaliza, obviamente, cada vez que se extingue un procedimiento de crisis, un acuerdo, hay que revisar un poco los números, a ver si no todos prorrogan siempre, ¿no es cierto?, la situación, así que allí se analiza, pero en general yo quiero destacar mucho la responsabilidad que ha habido en Santa Fe, en general, siempre, pero estos
últimos tiempos. El año pasado hubo cambios institucionales, cambios de política macroeconómica, devaluación, inflación, algunos cambios en la importación, un montón de cuestiones, la recesión en Brasil. Bueno, sumamos un conjunto de problemas que tienen impacto en la economía y una retracción de la demanda, porque ha habido, así, y sin embargo, en general, se ha logrado ir sosteniendo la situación. Pero obviamente hay comportamientos distintos conforme a los sectores, y acá justamente hoy nos reuníamos en la comisión tripartita de la construcción de acá de Santa Fe, y un sector donde, bueno, se ha mantenido en general el año pasado, fundamentalmente repuntó un poco el Creo que último... decía Pereira recién aquí, ¿no? La obra pública. Bueno, acá un gran justamente motor analizamos, en Santa Fe, bueno, la provincia, en el marco del acuerdo capital, está invirtiendo más de 5.000 millones de pesos, digamos, y se hizo acá en la ciudad de Santa Fe. en la ciudad, exactamente, en obras que están en curso y proyectadas. Realmente es una magnitud la inversión. Y bueno, y Santa Fe creció el empleo el año pasado en la construcción, y este año también están más de 6.000 trabajadores registrados, el primer trimestre con crecimiento de 3.5. Rosario también ha vuelto a crecer, y también un poco por la obra pública fundamentalmente, pero también porque los desarrolladores privados, bueno, en general, en un año que ha caído mucho la construcción el año pasado acá en Santa Fe, en general hubo una pequeña caída, pero en general mantuvieron su trabajo, y ahora, hoy justamente los de la Cámara de la Construcción planteaban, bueno, que están repuntando de nuevo, así que hay un horizonte en este sentido que es muy positivo. ¿Qué rubro puede ser el más perjudicado? Por ejemplo, ¿hay despidos efectivos? Ahí leí un informe del Observatorio Laboral de la UOM, 700 despidos en el último año y medio en el Gran Rosario. El CUEC acá dice, está viendo despidos en el comercio santafesino. Sí, no voy a decir obvio. que están así para desmentirlo a ellos, pero obvio, por supuesto. ¿cómo es la historia? Es decir, bueno, el capitalismo tiene esa situación. Cuando hay recesión, por ahí hay más despidos, pero a veces también cuando está creciendo la economía hay empresas que son desalojadas del mercado por otras que tienen más volumen, y también hay ese tipo de situaciones. Acá obviamente, como decía, se han dado, digamos, en general podemos decir, bueno, hoy hablaban, sí, bueno, Santa Fe tiene un sector comercial muy importante, de más de 17.000 trabajadores. Y obviamente hay situaciones que por la recesión, bueno, hay despidos, en esas situaciones que se trata, obviamente está la acción sindical y también el ministerio, y se trata de ir tratando de resolver esas situaciones, pero en líneas generales, para en graficar... toda la provincia, porque uno de pronto, claro, bueno, psicopateado por los medios nacionales, pero por supuesto, cree que en Santa Fe están echando gente a dos manos. Bueno, ¿Es así? no, nosotros en realidad el error es creer, claro, nosotros también tenemos un poco que analizar nuestra propia situación, estamos todos muy atravesados por allí, y esto es como el tema de la inseguridad, matan a alguien en Tierra del Fuego, nosotros creemos que mataron acá a la vuelta. Este es un tema que funciona así hoy la cosa, pero para graficar un poco, nosotros tenemos un sector comercial que tiene 19-20% del empleo registrado, alrededor de 100.000, poco menos de 100.000 trabajadores, que durante el año pasado tuvo un leve crecimiento, en el primer trimestre se mantuvo neutro, digamos. Hablando de toda la provincia. De toda la provincia, digamos. Por ahí hay comportamientos distintos de acuerdo a la región, pero es un sector bastante estable en general, y aguanta un poco las distintas situaciones de la actividad económica. Los servicios son más de 200.000 trabajadores, 208, 210.000 trabajadores. En general han tenido un comportamiento de un crecimiento de un punto por rubro. Algunos rubros sí fueron afectados, como comida y alojamiento, como transporte y almacenamiento, algunos servicios de salud y algunos servicios inmobiliarios. El personal afectado ha tenido como un ajuste también, pero alrededor de un punto y pico por sector. Eso da en general que es un sector que se ha mantenido y tiene un leve crecimiento. Bueno, la construcción ya le expliqué un poco cómo funcionaba, y el otro rubro es la industria, donde allí sí que también la industria alrededor de, bueno, el 25% del empleo registrado. Entonces obviamente que hay despido, pero hay que tomar un poco la magnitud de esta situación y ver que estamos hablando siempre de 118, 119.000 trabajadores registrados. En ese contexto tenemos que analizar las situaciones que se dan. Y se han dado, obviamente, en lo que es el sector industrial de bienes intermedios durables, hubo situaciones que, fundamentalmente en la zona de Rosario, el Gran Rosario, donde hubo pérdida de puestos de trabajo. Pero es cierto también que con todos estos procedimientos que se hicieron, en general se mantuvieron, digamos, bueno, Rosario estamos hablando
del trabajo industrial son alrededor de 47, 48.000 trabajadores, digamos. Entonces, hay que dimensionar esta situación, digamos, y los casos que escuchamos en el contexto. Dentro de ese contexto creemos que en general hemos en Santa Fe, en un momento, como decía, de complicaciones, sorteado el examen, porque acá hubo una acción del gobierno muy intensa, el plan de infraestructura obviamente ayuda a la construcción, pero tracciona a varios sectores también de la industria que son tributarios de la construcción. Por otra parte, hay asistencia financiera a las empresas con dificultades, con plazo de gracia, en los temas específicos, por ejemplo, como la industria láctea se estuvo trabajando. Y bueno, y este año la industria sí se asentó esa tendencia un poco una caída, se trasladó fundamentalmente a la industria láctea, a sectores, digamos, de alimentos y bebidas. Pero, bueno, estamos trabajando y siempre hay una actitud, digamos, valga la redundancia, activa del Estado y también coordinando con otros actores, y eso permite ir sorteando esta situación. Obviamente, no nos podemos dormir y ni creer que estamos en el mejor de los mundos, pero creo que si nosotros analizamos un poco los números que se dan en todo el país, cuando hablamos que en el país durante el 2016 se perdieron 50.000 puestos de trabajo en la construcción, evidentemente Santa Fe tiene otro horizonte. Cuando usted me tira esa cifra que preocupa y con razón a varios sindicatos en la industria, nosotros hablamos que en la industria en el país se perdió alrededor de 50.000 puestos de trabajo, también vemos que por ahí tiene otra magnitud. De todos modos, es el sector industrial donde más dificultades hay en los procedimientos de crisis, y obviamente si no hay una reactivación de la economía y del consumo, hay rubros que van a tener problemas, ¿no? Bueno, para terminar, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su...? O sea, esto no es una cuestión de estado de ánimo, pero usted que ve, que maneja, que conversa, ¿qué puede pasar de acá a fin de año? Bueno, yo creo que nosotros, a ver, va a ser un poco parecido a lo que fue este primer semestre, digamos, con algunas cuestiones heterogéneas, comportamientos distintos conforme a los sectores y algunos con algunos problemas puntuales, pero en general no veo un escenario de que haya una caída abrupta y tampoco un crecimiento exponencial de los puestos de trabajo. Firmamos un empate, si nos mantenemos. Esta es la realidad que yo estoy viendo. Obviamente no soy economista, porque creo que por ahí inclusive, si hay algún repunte de la economía, obviamente, si venimos de un escenario recesivo, hay mucha capacidad ociosa también, el país va a tener que empezar a crecer realmente en algunos rubros más fuertes como para generar puestos de trabajo. Obviamente creo, e insisto, que todo el tema de la construcción va a seguir, digamos, en una línea que va a crecer y que va a expandir un poco su virtud a otros sectores, ¿no? Ministro, muchísimas gracias como siempre. Gracias a usted.